Bueno, ¿cómo estoy yo con la voz? Y encima mi invitado dice que viene fluyendo. Y le temo, pero le tengo ganas, porque es que me gusta cómo escribe, me gusta cómo habla, me gusta cómo es él como persona, como ser humano, el compromiso que tiene con la divulgación de la filosofía, en fin. Y encima, yo pocas veces tengo papel apuntado aquí, pero es que tengo aquí papelico por si se me escapa algo, porque viene a proponernos un tema que ya veremos en qué deviene. Pero tengo que decirle muy buenas, bienvenido, José Carlos Ruiz. ¿Cómo estás? Bien hallado, Anne. El miedo me das con tanta letra puesta ahí. Pues tú ya es, amigo. Sí, ya, pero hay un montón de cosas ahí. Un montón de que no paras de escribir. Tú sabes que como me dejes hablar, no terminamos. Sí, no pasa, me viene bien porque estoy un poco ronca, ¿eh? Bueno, en el AVE vengo yo también tocaete. Sí, ¿no? Sí, el aire estaba fuerte hoy. Has dicho que hay veces que no, el cerebro no termina de mandar bien los mensajes y que no hablamos bien, pero que hoy vienes bien conectadillo. Sí, esta mañana me he levantado con ganas de hablar. Será que he tenido una semana muy intensa escribiendo y me he encerrado demasiado en la burbuja de esa especie de proceso interno y ahora necesito sacar. Así es que ándate con ojo. No sé si tengo más curiosidad por saber qué tienes entre manos, con esos ojos pizpiretos que tienes que se te iluminan, que eres travieso. Pues mira, estoy trabajando en algo diferente. Llevo muchos libros de ensayo encima y ahora estoy intentando hibridar una manera de divulgar de filosofía diferente. No sé cómo saldrá, pero estoy poniendo mucho ahínco en este nuevo modo que yo creo que puede ser acercar a muchos lectores de otros mundos, del cuento, de la narrativa, de la poesía, al ensayo filosófico a través de otros códigos. Y en eso estoy. Pero no puedo contar más. No, ya te secuestraré otro día. No sé si saldrá. Ya sabes que tú eres siempre, te tengo ganas. Pero me has planteado un tema que me ha gustado, que es además de tu libro Incompletos, y es ese capítulo que habla de la elegancia. La elegancia. Mira, a mí cuando me dicen lo de es que eres muy elegante, digo, no tengo ni idea de lo que es la elegancia. Y cuando me preguntan, ¿qué es la elegancia para ti? Que esa típica pregunta de la revista de moda, ¿no? Y tú dices, es una actitud, es un estilo de vida. Pero ya que tengo un filósofo aquí que me propone hablar de la elegancia, porque hay algo que hacen los filósofos, es que es buscar, indagar ensayos que hay escritos y desarrollar su propia visión. Y hay poco escrito sobre la elegancia. Hay muy poco. Fue un reto. Yo había trabajado mucho, como tú sabes, el pensamiento crítico y había casi cerrado una etapa de investigación y de trabajo sobre cómo trabajar ese análisis crítico en niños y en adultos. Pero me faltaba la guinda del pastel, ¿no? Y necesitaba un término que describiese la perfección de ese pensamiento crítico, es decir, la máxima aspiración que puede tener, ¿no? Y entonces, indagando, llegué a la elegancia, es decir, un pensamiento elegante. Pensamiento elegante sería esa guinda de la perfección del sujeto que, de alguna manera, cuando tú acudas a la etimología de la palabra, elegancia, viene del latín, eligere, y eligere significa elegir. Es decir, el sujeto elegante es el que sabe siempre elegir lo perfecto, lo adecuado, lo justo. El que dentro del contexto sabe encajarlo todo, ya sea un comentario, ya sea una cuestión estética, ya sea un comportamiento ético. Entonces, claro, pensar de manera elegante para mí era un reto a la hora de definir qué era la elegancia. Y tú lo has dicho muy bien. Me puse a investigar, estuve durante bastante tiempo indagando qué se había escrito, qué había desde la filosofía que se acercara a ese término, y es que es muy difícil, no hay casi nada. Encontré un tratado de Balzac sobre la elegancia, pero no hay tratados exclusivos, ¿no? Entonces me puse como reto en el siglo XXI, que creo que estamos en un siglo donde la elegancia está pasando por muy malos momentos, y si quieres podemos hablar de por qué y cómo, pero me puse como reto intentar analizar en qué consistía la elegancia en todas sus acepciones, no solamente en la estética. Cuando te preguntan, oye, ¿es una persona elegante? Bueno, pues hablas casi siempre de un tema estético. Es que está preñado de contenido ético, de contenido epistemológico, es decir, de qué cosas configuran la realidad de la elegancia. A partir de ahí diseñé todo un capítulo. Cuando has dicho eligere, ¿no? De repente he pensado, elegancia puede ser también procedente, algo elegante, algo que procede. Que procede. Y a ti que te gustan tanto las palabras, y a mí también, muchísimo. La persona que elige bien la palabra, la persona que elige bien cómo debo crear una conexión con alguien, qué código debo utilizar, y que hace armonías, que son muchas cosas. Qué bonita esa palabra. Esa palabra armonía me parece muy elegante además y muy conveniente. Es que la palabra configura gran parte de la relación de lo social. Es decir, ese instrumento maravilloso que es la palabra nos ha facilitado cosas increíbles como que puedes evitar la presencialidad para que una persona aprenda. Es decir,
yo puedo explicarte a ti cómo aprender algo con palabras y gestos que yo aprendí haciéndolo en vivo y en directo, pero tú no necesitas estar en ese momento conmigo. Entonces la palabra te transmite conocimientos que pueden prescindir de estar en vivo y en directo en algún sitio, y eso es maravilloso. Entonces, cuando hablamos de elegancia a nivel de comunicación, hay un gran problema en el siglo XXI, y es que estamos perdiendo la riqueza de vocabulario. Y esto, todas las estadísticas que he estudiado están denunciando que tengamos muchísimo cuidado, que la gente no solamente es que no lea, sino que además no utiliza una variedad o una panoplia de palabras que sean interesantes a la hora de acercarse al concepto que tú quieres definir. Y eso configura una realidad muy pobre, muy entristecida. Entonces, creo que son malos tiempos desde la perspectiva estética, sin duda, de la elegancia. Y lo digo porque estamos homogeneizando el mundo cada vez más. Entonces, es muy difícil encontrar a alguien que, ¿cómo te diría?, se singularice. Fíjate, en el habla, pero también en las formas. Hay definiciones de elegancia que a mí me parecen que completan muy bien esa idea para el que nos esté escuchando, que tienen que ver con el dandy. ¿Tú te acuerdas de la palabra dandy? Lo mencionas, es verdad. ¿Hace cuánto que no escuchas la palabra dandy ya? A mí dandy me conecta con un elemento masculino, no femenino. Sí, claro. Y con una serenidad y una presencia muy cuajada. Sí, es una palabra que se ha dejado de usar, pero el dandy es la connotación ética de la elegancia. ¿En qué sentido? Dandy era, si te vas al diccionario, dice un sujeto extremadamente elegante con buenos modales, añade, con buenos modales. Es decir, la persona que era un dandy siempre tenía al otro integrado en su mirada y lo trataba con buenos modales para que el modo de interacción lo integrase en cualquier proceso comunicativo. Entonces, ese sujeto elegante, que está muy atento al otro para integrarlo, poco a poco está desapareciendo. Por eso ya no se oyen los dandy en ningún sitio. Nadie te dice, eres un dandy. Y si te lo dicen, no tiene el tono ético, tiene un tono más frívolo que otra cosa. Entonces, desde la perspectiva ética, la elegancia implica que eres capaz de entender la importancia de hacer ese esfuerzo atencional hacia el otro y la adaptación que lleva al esfuerzo para que el otro se sienta cómodo en la interacción contigo. Y esto es fundamental. Hoy en día el sujeto intenta a toda costa mostrarse distinto. En un mundo tan homogéneo, donde el tema de redes sociales siempre perfila de la misma manera todo, hay esfuerzos titánicos de la gente por mostrarse distinto. ¿Cuál es el problema? Que utilizan o utilizamos los mismos códigos narrativos. Entonces, si yo utilizo el mismo código narrativo que tú y que otro, intento mostrar una singularización, es muy difícil que salgas de ahí, ¿no? El sujeto elegante no intenta nunca mostrarse distinto. En su serenidad, como tú has dicho esa palabra tan bonita, en su serenidad, al final se eleva por encima y se muestra distinguido, que es diferente a ser distinto. Es decir, bueno. Un sujeto distinguido no es lo mismo que un sujeto distinto. Y esa falta de pretensión de singularizarse en el sujeto elegante es lo que precisamente lo dota de elegancia en todos sus aspectos. No es histriónico, no busca espolear sentimentalmente a nadie, ni levantar ningún tipo de emoción. Y desde la perspectiva de la serenidad, fíjate, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es el pensamiento aseado, el aseo intelectual, porque el aseo físico cada vez lo tenemos más interiorizado, pero en algún libro lo hablaba sobre la higiene mental preventiva. Hemos trabajado muy bien la prevención física, ¿no? Alimentación, cuidado del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero ¿y lo mental? Tú estás trabajando mucho este tema de lo mental. Pues imagínate que en el aseo el sujeto elegante es capaz de hacer algo maravilloso, y es, si tú te vas a la definición de aseo, encuentras que es el adorno, adornar algo y componerlo con curiosidad y limpieza. Curiosidad y limpieza. Es decir, un pensamiento elegante es un pensamiento que ha utilizado la curiosidad porque quiere profundizar en algo. Y ha sido limpio, ha ido quitando, desbrozando todo aquello que es superficial, que no va a permanecer, ¿no? Con pulcritud, con... Esa idea que necesita tiempo y atención, y que además cuando ya lo consigue, lo adorna. Es decir, ha conseguido llegar a la esencia de la idea porque le ha dedicado tiempo y curiosidad y ha investigado. De hecho, hay una expresión que igual tú la has oído muchas veces, que te dicen cuando un niño es muy detallista en lo que hace y tal, y dice, oye, mira qué curioso es el niño.
qué curioso no es que esté investigando algo, De sino manera que, curiosa. exacto, hace las cosas de manera curiosa. No es que le ha dedicado tiempo, atención, ha cuidado el detalle, no ha querido perder esa esencia y al final lo presenta adornado. Es decir, ha cogido la esencia y la adorna, ¿no? Hay historias mitológicas que son maravillosas, que explican... No sé si alguna vez te la he contado, que no lo recuerdo, pero en algún sitio he hablado de esta historia sobre Hera, la diosa Hera, que en la Odisea creo que era la Odisea, quiere volver a enamorar a su marido Zeus, que es el dios todopoderoso, y quiere llevárselo a la cama, porque hace mucho que no yace con él. Entonces está muy preocupada y quiere seducirlo de nuevo al marido. Y se agobia y va a buscar a dos diosas maravillosas y le dice a Atenea y a Afrodita, la diosa del amor y la diosa de la belleza, y dice, oye, yo me quiero acostar con Zeus, yo quiero seducirlo, me tenéis que ayudar. Vosotras tú eres sabia y tú eres bella. ¿Qué necesito hacer? Entonces la Atenea, la diosa de la sabiduría, le toma medidas y dice, yo te voy a hacer un traje. Te voy a coser un traje precioso que te lo vas a poner y te va a quedar de fábula, ¿no? Entonces Atenea le hace un traje maravilloso y Afrodita, la diosa de la belleza, le dice, yo te voy a dar mi cinturón. Afrodita tenía un cinturón que utilizaba para seducir. Y entonces ese cinturón, cuando la gente lo veía, se quedaba como atontada. Bueno, pues se quita el cinturón y se lo pone a Hera justo por debajo de los pechos para que le realcen. Todo esto lo cuenta muy bien la Odisea, perfecto, ¿no? Y luego le ponen el pelo bonito, cuentan cómo se ponen sus pendientes, como el collar, las sandalias. Describen muy bien el proceso, que se llama al final en griego cosméticos, es decir, la cosmética. En ese proceso de cosmética, todo ese proceso lo que presenta al final es a una diosa donde las dos compañeras tienen su esencia muy clara y es, nosotros no vamos a modificarte. Tú tienes una identidad muy potente, lo que vamos a hacer es destacar en ti adornando tu esencia. Y cuando la adornan lo suficiente sin perder esa esencia, Hera se presenta delante de Zeus, Zeus se vuelve loco, Obvio. ya. Pero es una manera de explicar muy bien esa cosa tan bonita que es intentar indagar en la esencia de una idea, de una persona, de un objeto que es elegante y de la manera más sencilla posible, partiendo de eso, intentar adornarlo. No más, no hace falta más, sino dejarlo en ese sitio. Eso haces tú, amigo, ¿eh? Me estás dejando hablar. Sí, y eso es lo que haces tú, hacer el cosméticos a la idea, que me parece muy interesante, porque fíjate, algo que podría ser como elegancia, ¿no? Lo que da de sí. Has hablado de la generosidad en la elegancia, de la pulcritud y del aseo. Hay otra parte también del secreto y de la erótica del secreto en la elegancia, que me parece muy interesante. Es verdad que para intentar llegar a ser elegante es muy difícil si no consigues ese secreto. Hay un escritor, creo que era Quintiliano, romano, que llega a decir que hay dos tipos de elegancia, ¿no? La estética y la del ingenio. La estética se puede imitar y se puede adquirir, la del ingenio no. Esa viene casi de manera innata. Pero incluso si apuramos a la estética de la elegancia, es muy difícil en llegar a ser elegante si no preservas en ti una intimidad, un secreto. Porque yo puedo percibir la elegancia como todo el mundo la percibe. Hay una frase ¿cómo se llamaba? De Agamben, un filósofo italiano, Agamben, fíjate qué bonito, que decía que cuando una persona elegante en el siglo XIX, una mujer elegante entraba en un salón, era muy elegante y destacaba sobre las demás, todo el mundo en ese salón decía la misma frase, que era «Elle est contemporaine de tout le monde». Ella es contemporánea de todos. Es decir, miran a todos y de repente todo el que está allí la reconoce como una persona eminentemente elegante. Pero esa contemporaneidad que había en ese momento de todos los que estaban allí, reconocen algo pero no saben qué es. Simplemente hay una conexión grupal, generacional, sobre una persona que tiene algo, je ne sais quoi, que dirían los franceses, que lo convierte en elegante. Es ese secreto de la elegancia. Entonces, ¿cómo narices, hablando en plata, en el siglo XXI vamos a ser elegantes si la intimidad que tenemos se ha convertido en un objeto con potencial de viralización para todo el mundo? Si estamos eliminando los secretos, si la intimidad se ha convertido en un objeto mercantil. Sí, quiero que me desarrolles un poco más esto del secreto, porque parece que hay una especie de oscurantismo, pero yo diría más al misterio, ¿no? Es más ese punto... Efectivamente, esa es la palabra.
Porque hoy en día parece que todo aquello que levanta secretos genera sospecha en el que descubre que tienes un secreto, ¿no? Y la sospecha se genera desde la perspectiva de lo negativo. Exacto. Es decir, parece que hay algo que quiere ocultar y no lo ha hecho público por algo. Y el por algo no es una razón de preservar su intimidad, sino porque no quiere que lo conozcamos, porque podríamos utilizarlo. Sí. Hay una perversión De repente, del concepto secreto. Cuando has hablado de esa contemporaneidad que tiene esa mujer entrando en esa sala, me he imaginado una mujer o un ser que de repente tiene la alegría de saber que tiene muchas cosas bellas que va a compartir en su momento y que irradia ese punto de misterio que te apetece saber de esa persona. La alegría, se utiliza una palabra mágica en mi vocabulario, que es alegría. Es algo que configura una identidad en un sujeto que contagia de manera inevitable, ¿no? No sé si era Domingo Sabio o San Juan Bosco. Yo recuerdo porque estudié a los salesianos, ¿no? Y tenían un lema que decía: estad siempre alegres. Era lo único que le preocupaba. Es decir, quería que estuviéramos siempre alegres, era el lema de fondo. Pero esa parte en la que la persona quiere compartir. Emana, mira y dice, sabemos lo que hay. Y esa cosa como que te atrapa, ¿no? No te sé decir porque yo no he sentido esto nunca, la verdad. Pero sí creo que hay algo en el sujeto elegante que no busca el que se perciba como algo diferente, porque no tiene la intención de. Es decir, lo bonito de la elegancia es que es serena y lo he dicho antes, no quiere espolear emocionalmente a nadie, ni quiere despertar nada, simplemente se evidencia, pero no busca evidenciarse, es decir, se distingue, es distinguida, pero no busca distinguirse. Entonces, ese proceso en la que no hay una intencionalidad expresa, que quiere guardar su secreto, que lo tiene oculto, cada vez más complicado porque estamos perdiendo el hilo de lo común. Es decir, cuando todo el mundo en esa sala dice de esta mujer, ella es contemporánea de todos, utilizan el término contemporánea. Y es que yo creo que ya estamos dejando de ser contemporáneos. Es decir, lo contemporáneo es un hilo que unifica a todo el mundo en un momento dado. Da igual tu clase social, da igual tu edad, da igual tu cultura. Eso hace que todo el mundo reconozca. Ese hilo creo que ya no existe. Ahora mismo la sociedad actual es una sociedad de la interrupción. Es una sociedad de lo simultáneo. Y la simultaneidad lo que configura es que todo el mundo quiere eclosionar de una manera individual. Pero la simultaneidad es: yo hago algo al tiempo que tú lo haces. Y lo hago desde mi intento de singularizarme a toda costa. Y tú lo haces desde tu intento. Entonces, la eclosión de todo lo que yo intento hacer desde mi singularidad, más la tuya, más la suya, más la suya, lo que configura es un espacio atencional que no tiene continuidad nunca, constantemente interrumpido. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer la elegancia si no tenemos ese vínculo comunitario que nos haga entender que hay algo elegante, una idea elegante, un sujeto elegante, cualquier objeto elegante? Es muy difícil, ¿no? Ya es porque hemos perdido este sentir temporal común. Es como si el espacio y tiempo de cada uno de nosotros fuera tan dispar que no hubiera nada que nos uniera. Es que es una tragedia para mí el hecho de que no tengamos una simbiosis temporal. El hecho de que tu tiempo y el mío puedan entrar en una conexión y entendamos esa singularidad de las temporalidades unificadas en un proceso comunitario. Porque se ha convertido el sujeto en alguien que además está exigiendo gestionar su propio tiempo en todas las facetas. Te voy a poner un ejemplo muy polémico. Y esto ojalá pudiéramos luego con la gente que nos ve poder hablarlo más, pero es un ejemplo polémico porque todas las empresas están pidiendo teletrabajo a la gente. La gente quiere gestionar su trabajo desde las casas a nivel individual, perdiendo el sentir de lo colectivo y haciendo que cualquier comunidad desaparezca en el sentido de vivencia. Ya no hay vivencia si yo estoy en mi casa y gestiono mi propio tiempo. Claro, si tú antes gestionabas tu tiempo libre, porque era el que te pertenecía, y tus 8 horas para dormir, ahora encima estás pidiendo gestionar tu tiempo laboral. Es decir, te estás echando una sobrecarga encima bajo la excusa de decir que quieres ser quien poseas todo ese proceso temporal. Entonces, sin darte cuenta, rompas las estructuras de tiempo libre, de ocio, de individualidad, de intimidad, porque todo tu tiempo lo quieres gestionar tú de todas las maneras, ¿no? Y a mí me parece que es un riesgo enorme cuando el sujeto no deja una jerarquía temporal en su vida. Una jerarquía temporal es del tiempo que tú tienes al cabo del día, ¿cuál es el más importante para ti
Y si es el más importante, entonces pon toda la gestión en ese tiempo. En el resto, que lo gestionen otros. Y las 8 horas de trabajo, pues que te las den, que te digan cuándo empiezas, cuándo acabas, y cierra el círculo. Pero el tiempo tuyo, ese tiene que estar jerarquizado. Entonces, si empezamos a intentar tener la gestión temporal absoluta de todo, yo creo que lo que estamos haciendo es echarnos más cargas encima de las que nos corresponden. Otra cosa, José Carlos, que tienes aquí un poco de todo, pero este tema del formato me tiene a mí intrigada. Cuéntanos. Es que es quizá el primero que traté cuando intenté encontrar una definición de elegancia que fuera sencilla, ¿no? Y es dónde se sitúa el reconocimiento de la elegancia. Y una de las cosas que descubrí era que el formato, cuando hay una elegancia de por medio reconocida, es inocuo. Es decir, desaparece, está en un segundo plano, no quiere ser protagonista de nada. Entonces, en el siglo XXI esto es un problema. Porque un formato inocuo implica pues, que tú puedes ver un coche elegante en cualquier sitio, un reloj elegante en cualquier muñeca. Incluso la persona puede ser elegante, esté en un bar tomándose una cerveza, una caña, o en el Congreso de los Diputados. Da igual el sitio en el que esté, el modo en el que se expresa es elegante. Entonces, claro, en el siglo XXI dedicamos mucho tiempo y mucha atención a la pantalla, diariamente. Y intentamos que lo que se presenta en la pantalla de alguna manera se singularice, pero la pantalla no es elegante. El formato pantalla lo que hace es que la sutileza de la elegancia, la curiosidad de la que hemos hablado, el detalle, tiene que adaptarse al formato pantalla y por lo tanto toda esa sutileza desaparece. Entonces, cuando tú empiezas a atender la realidad a través de una pantalla, te separas de la realidad. Yo siempre he hablado de que la pantalla mediatiza. ¿Mediatiza qué significa? Que se sitúa en medio de lo real y tú. Entonces, si se sitúa en medio, no puede unir. Eres observador. No solamente observas, es que te separa de lo real. Aquí estamos tú y yo en una vivencia, pero si yo te veo a través de una pantalla y hacemos una videoconferencia, hacemos un directo, pero no un vivo. Y el vivo es lo que te da también esa capacidad de información que hace que la complejidad de la percepción sea buena, te nutra más de alguna manera. Entonces, cuando tú ves que cada vez más el sujeto contemporáneo pasa horas en pantallas y utiliza pantallas y está en la narrativa de lo digital, lo que está haciendo es sacrificar la posibilidad de la elegancia en todos los aspectos. Por eso creo que la pantalla resta elegancia en el siglo XXI. ¿Y qué podemos incorporar para vivir la experiencia de la elegancia? Yo empezaría con el tema del aseo. Yo creo que tenemos que empezar a desprendernos de cosas. Es decir, en algún sitio lo he comentado en el libro, no me acuerdo dónde, pero hablo de que el sujeto actual es un sujeto obsesionado por prender, por hacer, por publicar, por mostrar, por la hiperacción constante, ¿no? Y entonces acude a todos los frentes posibles intentando mostrarse singular, sea donde sea. Es decir, ha llegado a la eclusión del objetivo de viralizarse como sea. Entonces, el sujeto elegante no precisa esto. Cuando tú tienes un fondo de armario clásico y te sienta bien, tú no estás todo el día buscando cosas nuevas si te va bien con ese fondo de armario. Entonces, hay que desprenderse. ¿Desprenderse de qué? De todo aquello que entre en ese proceso de banalización de la vida que no aspira a la permanencia. Hay una definición de Ortega y Gasset de cultura que me parece muy bonita, que venía a decir que una sociedad con una buena cultura es aquella que aspira a permanecer. Hoy en día todo lo que hacemos no tiene como aspiración la permanencia, sino la viralización o la eclosión, es decir, el pelotazo, lo rápido. Y a mí me parece que empezar por ahí sería un primer paso importante para configurar esa elegancia. A ti te gusta mucho el mundo estoicista, los filósofos estoicos. Relacióname esa estoicidad o ese movimiento estoico con la elegancia. Pues mira, te voy a dar una de cal y una de arena. Voy a comenzar con la de cal. Yo soy estoico, pero senequista, que es muy diferente al resto de estoicos. Que tú barres para casa, amigo. No, hombre, claro, es cordobés, empezando porque es cordobés, es patriota, pero empezando por eso también es porque Séneca hace muchas menciones, a Epicuro. Epicuro tiene una comunidad, tiene un jardín que construye a la entrada de Atenas. De hecho, llegan a decir a veces que es el primero que se le ocurre vivir en el campo, pero dentro de la ciudad, porque había configurado, ¿no?, esa especie de jardín. Pero bueno, en cualquier caso, el estoicismo de Séneca es diferente, porque era capaz de poner en valor también
ese proceso del placer, de alguna manera entendida como algo que adquiere una contención. El resto de estoicos me interesa hasta cierto punto, porque creo que el estoicismo tiene un problema serio y es que nunca habla del otro. El otro lo elimina de la configuración de su teoría. Y entonces eso me parece que es una parte fundamental en la configuración de un sujeto. Es decir, que tú trabajes tus emociones, que te conviertas en un guerrero, que tengas autocontrol, está muy bien, pero ¿dónde está el otro en todo este proceso? ¿Dónde has integrado la comunidad? ¿Dónde has integrado la vivencia con el otro en la nutrición? Sí, entonces esa parte no la tengo tan clara, pero si nos vamos a cómo integrar el estoicismo en ese proceso de elegancia y te coges las cartas a Lucilio, por coger alguna, si mal no recuerdo, la primera carta de todas viene a decir algo así tan bonito como ponle precio al tiempo, a tu tiempo. Es decir, cuando te levantas por la mañana, que tengas claro que tienes un regalo de nuevo y que esa gestión de ese regalo que es el tiempo, al abrir los ojos, es algo que tienes que poner en valor. No puedes desperdiciar tu tiempo ni despreciarlo, ¿no? De alguna manera creo que comienza ese proceso de elegancia con el tiempo y lo continuaría con una segunda cosa que dice que a mí me parece bellísima sobre el comportamiento con el otro. Dice Séneca, dichosos aquellos que no solamente cuando tienen delante a un ser querido se comportan bien, sino simplemente recordando su mirada se recompone. Es decir, Séneca nos viene a poner en valor la moral, el modo de actuar cuando dice, no solamente actuamos bien cuando tienes delante a alguien y te está viendo, sino que afortunado aquel que cuando no tiene a nadie que le vea, piensa en esa persona que lo podría estar viendo y actúa conforme a esa mirada. Es decir, yo pienso, ¿qué pensarían mis padres si yo hiciera esto? ¿Qué pensarían mis hijos si vieran esto de mí? No están viéndolos, pero ¿qué pensarían? Entonces dice Séneca, afortunado aquel que se recompone incluso pensando en la mirada de ese ser querido. Entonces, desde esas dos perspectivas me parece que se puede empezar a trabajar esa elegancia. Interesante. Luego está la idea de la sencillez, que va muy ligada también a la elegancia, pero puede haber una elegancia más barroca también, ¿no? Sí, el tema estético con la elegancia, es decir, cuando hemos hablado antes de era, cuando se adorna, ese cosméticos, la cosmética en el fondo no te va a modificar la esencia. Entonces tú puedes entrar en un barroquismo bonito en el que lo que hace es que de tu esencia la convierte en algo exuberante sin necesidad de llamar más allá la atención. Sí creo que la sencillez no está reñida con el adorno. Es decir, una persona que se sabe adornar bien en el uso del lenguaje, sin caer en la rimbombancia o en la separación o en la humillación intelectual del otro, ¿no? Puede ser una persona que configure la elegancia a través del concepto o de la estética sin caer en pretensiones, en ese ser es pretencioso que se le dice con una connotación muy negativa, es decir, que pretende algo que no muestra o que no llega. A ti que te gusta también eso, y voy a aprovecharme de ti, me ha venido ahora de repente la idea del silencio junto a la elegancia. Es que en un mundo tan ruidoso como el nuestro es muy difícil ser elegante. Es decir, si todos estamos obsesionados con ser escuchados, ¿cuándo vamos a conseguir ese proceso de reflexión que se necesita a través del silencio? Es verdad que hay un reclamo al silencio últimamente por todos los sitios, ¿no? Pero creo que ese reclamo al silencio, cuando llega a la vida real, cada vez estamos menos capacitados para entenderlo como una nutrición intelectual, porque el silencio tiene una mala prensa en una sociedad productiva. Es decir, el hacer implica un sonido, un ruido, implica una producción. Entonces, el silencio se empieza a experimentar desde la pasividad y no entra en estas dinámicas tan peligrosas de lo contemporáneo que hacen que nos alejemos, ¿no?, de ese proceso de elegancia. Has dicho que hay poco escrito, que Balzac quizás ha sido el único pensador que ha tiene desarrollado. Ideas muy curiosas. Bueno, ha habido, pero son píldoras, no son ensayos o libros, no son, ¿cómo te diría?, manuales sobre la elegancia que yo ya he podido encontrar, apenas 2 o 3. Bueno, hemos hablado de eso, la importancia de minimizar también, de no necesitar del aseo emocional, del aseo de ideas, del quitar para estar en la esencia. Todo esto también es muy elegante. Bueno, es que si no llegas a la esencia solo te queda adorno. Y el adorno va y viene sin ¿cómo te diría?, sin línea de continuidad. A mí me preocupa mucho el que
voy a poner un ejemplo de los jardines, porque a mí me parece que los jardines bien cuidados son lugares muy elegantes, sobre todo cuando sabes el tiempo de cada jardín. Es decir, hay una metáfora que me gusta sobre el jardín y es que durante mucho tiempo los jardines se han configurado como espacios de control de la naturaleza que fusionan de alguna manera lo artificial, porque tú estás construyendo una cosa que no existía, que es un jardín, con lo natural, que es lo verde, que lleva su propia evolución. Entonces, el alma humana a mí me parece que es muy parecida a ese proceso del jardín, que es el modo en el que de algún modo lo artificial, la sociedad, va configurándote como sujeto y te intentan moldear de una manera u otra, ¿no? Pero luego está el proceso natural, que es el proceso evolutivo en ti. Y ese proceso evolutivo tienes que tener mucha conciencia de cómo entra ese proceso del cuidado. Entonces, el jardín lleva su tiempo, y cada persona lleva su tiempo, y cada alma lleva su tiempo de crecimiento. Y necesita unos nutrientes muy singulares, muy específicos, que hacen que unos crezcan mejor con unos nutrientes y otros con otros. Entonces, desde esa perspectiva, para mí es esencial que la esencia de la planta se encuentre, que cada sujeto sepa lo que le viene bien en su crecimiento y lo que no. Sí, yo no quiero recomendarle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí que en esa introspección, dentro de los jardineros que lo están cuidando, también le ayuden a saber cuáles son los códigos nutritivos que hacen que crezca, ¿no?, de una manera sana. Y sin embargo, creo que en lugar de hacer esto, lo que estamos haciendo es meternos en los jardines de los otros. Eso sí, estás muy atento de los jardines de los demás y de intentar meterte. Entonces, la gente se mete en jardines cada vez más terribles porque es una sociedad muy golosa para visitar jardines. Pero ¿y el tuyo? ¿Cómo se está nutriendo? ¿Cómo se está cuidando? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, yo utilizo mucho la metáfora porque me parece, como decía Nietzsche, que es el mejor elemento para hacer comprender ideas complejas. Y cuando tú das una metáfora, la gente hace suya la metáfora con sus ejemplos, con sus narrativas, ¿no? Entonces me parece que es la clave de poder explicar algo de manera certera sin cerrarlo. Por eso lo dejo abierto. En cuanto a lo interrelacional, ¿qué es elegante y qué no es elegante? A la hora de relacionarnos, yo creo el criterio. Es decir, que te relaciones siempre con criterio. Hay relaciones esporádicas que me parecen muy nutritivas cuando tú llevas siempre una capacidad de recepción, una apertura que te va a inundar de algo que no esperabas. Es decir, cuando el asombro te afecta. Entonces, cuando tú llegas a relacionarte, ya sea con personas, con cosas, con ideas, ¿no?, que no esperabas porque tu actitud es de apertura, es maravilloso. Pero luego está el hecho de que tú tengas muy claro cómo quieres jerarquizar tus relaciones, cómo quieres nutrirte de esa relación. Entonces, ¿qué criterio vas a emplear? Una de las cosas que he trabajado mucho con niños era que seleccionaran bien sus criterios en las amistades y los pudieran identificar. Entonces, desde esa perspectiva, tienes que tener muy claro cuál es el criterio con cada persona que estás utilizando para que, entre otras cosas, potencies el vínculo con alguien, ¿no? Y lo mismo con las ideas. ¿Cuál es el vínculo relacional con una idea que has adquirido? Si es más emocional o es más visceral, si viene heredada de padres, viene heredada de códigos y rituales familiares, y entonces tú eres a lo mejor muy católico, muy religioso. ¿De dónde procede? Es decir, la relación es importante analizarla para ver cómo se ha nutrido, ¿no? Y una vez que lo tengas claro, ya ver si te interesa profundizar o romper o abrirte a otra. Una vez más lo que has dicho antes, no estar presente elegantemente con lo que el otro está siendo, intentar integrar, hacer unos. Yo hablo de la integración, es decir, si yo consigo integrar tu narrativa en mí, los dos vamos a estar más cómodos y encima voy a poder aprender mucho de ti. ¿Por qué? Porque estoy muy atento a ese proceso de narrativa. Es decir, que no deja de ser algo que enriquece. Muchísimo. Me gusta mucho esta idea. Una persona elegante que a ti te inspire. Ya sé que esto es un poco así como... ¿Qué te diría? Hay bastantes personas elegantes que me inspiren, empezando por mi círculo muy próximo. Es decir, yo te diría que mi mujer es muy elegante a nivel integral. Para mí la elegancia tiene mucho que ver también con la capacidad de evidenciarse, presentarte como eres. Yo recuerdo, por ejemplo, con mi mujer que fue de primeras, ¿no? Fue un tema muy evidente en nuestra vida desde el principio. Entonces esa singularización que vi en ella, que no la he vuelto a ver en nadie, para mí se convierte en una configuración de elegancia máxima. Y luego podría seguir con mis dos hijos, que no solamente es retórico lo que se dice, aprendo mucho de ellos, no es que aprenda mucho de ellos, es que yo me quedo como embobado viendo cómo van configurando su modo de ser, cómo van seleccionando las ideas, cómo van interactuando con los otros, cómo su corazón se abre cada vez más a integrar
Entonces, desde esa perspectiva me parecen personas súper elegantes. Pero ya te digo que mi lista es infinita, ¿eh? Porque yo encuentro elegancia en muchos sitios. Cuesta identificar en una sociedad tan global, pero cuando ya llevas el código interpretativo inserto, como me pasa a mí por haber trabajado el tema, voy viendo, ¿no?, pequeños detalles elegantes en un sujeto que hacen que de repente se te ilumine algo y digo, ¡joder, qué gesto más bonito! ¿Y con qué baila bien la elegancia? Pues baila bien con el amor. Baila muy bien con el amor. Porque en el fondo el sujeto elegante está siempre en ese proceso de integración. No quiere perderse nada en el sentido de nutrir su identidad, de elegir bien, de ese eligere, ¿no?, de tener esa capacidad de seleccionar bien. Y yo creo que el amor es la identidad que mejor nutre la elegancia en cualquier aspecto. Imagínate, crear desde la elegancia, relacionarse desde la elegancia, aportar desde la elegancia, comprometerse desde la elegancia, poniéndole ese punto de amor, de pasión y de bondad y de todo lo que las cualidades que pueden ser, bueno, parecidas al amor. Para mí es un tema aspiracional. Es decir, hemos comenzado la charla diciendo que era un reto esa guinda del pastel, después de trabajar tantos años el pensamiento crítico, ¿cuál sería el culmen? Y no es un sujeto crítico o con pensamiento crítico, sino un sujeto elegante, una persona que haya adquirido, ¿no?, esa capacidad de saber estar en todos los sitios, distinguiéndose siempre de una manera sencilla, serena, calmada. Es muy difícil, pero es una aspiración que yo creo que si todos la tuviésemos en la vida, igual nos sería un poquito mejor. Pues este recorrido con palabra concisa, con elegancia, porque la tiene. ¿Has estado a gusto? A gustísimo. Podríamos estar aquí. Bueno, este señor ya te cogeré algún otro día más. Pues nada, Ane, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Gracias. He disfrutado. Nos vamos con elegancia.